Contacto directo hoy lunes 8 de febrero del 2021. En breve estará con nosotros Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacuti, quien disputa el segundo lugar a esta hora con el candidato Guillermo. Lenin, buenos días, ¿cómo estás? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También nos acompañará León Roldós, analista político, ex vicepresidente de la República, analizando las sorpresas de la primera vuelta electoral en estas elecciones presidenciales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Distintas son las lecturas que se pueden obtener de los resultados electorales. Para unos constituyen una sorpresa, para otros es simplemente una consecuencia lógica de lo que ocurre en el país. Para analizar los escenarios que tendrá que afrontar el Ecuador de ahora en adelante, nos acompaña el abogado León Roldós Aguilera, analista político, ex vicepresidente de la República. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Se puede catalogar el resultado como sorpresivo o simplemente ocurrió algo que ya se podía prever y que estaba cantado? Se podía prever, porque ante tantos candidatos el país fue tomando las opciones, y las opciones fueron tres. Y está muy claro las opciones que votó el país. Y la sorpresa sí fue Herbas. Herbas fue una sorpresa porque no estaba supuesto en ninguna encuesta que podía llegar a ese nivel. Es una sorpresa también que el respaldo del Partido Social Cristiano al candidato Guillermo Lasso no haya sumado en votos de una cantidad como dentro de la tienda de Creo lo hubieran esperado. A ver, yo no diría que ahí hay una cuestión extraordinaria. Lamentablemente, las alianzas de esa naturaleza tienen esas consecuencias en muchas ocasiones. Y en cuanto a que Guayaquil le falló a los social cristianos, depende cómo lo veas, porque no nos olvidemos de que los social cristianos son muy fuertes acá como administración municipal. Y me pueden decir, ¿y eso es posible? Claro que sí. Cuando Bucarán era alcalde de Guayaquil, pero barriendo, fue el Velasco candidato. Bucarán abiertamente apoyaba a Córdoba el año 1968 y barrió aquí en Guayaquil Velasco Ibarra. Es decir, depende de las circunstancias. ¿Para qué la historia más reciente demuestra que en Guayaquil se votaba Nebot alcalde y Correa presidente. Así es. Los analistas políticos suelen tener variadas interpretaciones de la realidad nacional, pero son actos como este, una elección general, los que permiten, abogado, entender de una mejor manera qué es lo que está pensando la gente, pero sobre todo cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que ha dicho el Ecuador este 7 de febrero? A ver, yo creo que el Ecuador ha sido muy claro en una cosa. Este país necesita un cambio total. A ver, ¿qué cambio? Ahí está justamente los detalles, porque la campaña de Correa para apoyar a Arauz fue en el sentido de que Moreno respondía a Lasso y a otros sectores ya, cuando realmente Moreno es un correato más, no por él en sí, sino por su entorno. Es decir, cómo está infiltrado el correato en el gobierno de Moreno es clarísimo, y los entornos en algunos aspectos, contratación pública y en otros, pues son evidentes. Entonces yo creo que la habilidad que tuvo la campaña de Correa fue desmarcarlo a Lasso como gestión de gobierno, no como actuación personal. En cambio, de hecho, en eso posiblemente le faltó una capacidad de contrarréplica a Lasso. Pero en fin, son circunstancias que se dan en las campañas políticas. Si llega a la segunda vuelta un candidato de izquierda, que sería Arauz, y uno de derecha, la posibilidad está abierta para Lasso, se hablará de la polarización de las tendencias, abogado. Pero si llegan dos candidatos de izquierda, Arauz y Yacu, ¿de qué estaríamos hablando? Yo creo que siempre el determinante va a ser el totalitarismo, el abuso del poder. Lo que con Correa se vivió en este país. Ese va a ser el determinante. Es decir, en el Ecuador puede darse circunstancias de una amplia alianza en el voto, no digo
como pacto político en el voto. Y ojalá haya racionalidad para que cualquier gestión de gobierno tenga claro que el Ecuador es uno solo. Pero cosas como la dolarización, como el riesgo de ser otra Venezuela, como el riesgo del autoritarismo y esta frase como la de Correa, yo llegaré allá al Ecuador y el día 8 de febrero habrá cambio de gobierno. Eso el Ecuador no quiere, eso no acepta el Ecuador. Y en eso Yacu ha tenido algunas habilidades y lo ha manejado muy bien en las relaciones. En cambio, Lasso, bueno, Lasso significa una alternativa de centro a la derecha, pero en cambio con abanico puede llegar a una gestión de gobierno. Lo que sí quiero ser muy claro es que dice, pero hay más de 10 puntos entre el candidato Arauz y el que lo siga. Ojo, no nos olvidemos que en el caso del Perú, la hija de Fujimori le faltó décimas para llegar al 50%. En cambio, el señor Kuczynski apenas pasaba el 22-23%. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Ganó Kuczynski. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta es como comenzar de nuevo. Son otros escenarios que se están armando. Un escenario es en la primera vuelta, otro escenario es el de la segunda vuelta. Abogado, Arauz en primer lugar significa que el correísmo no ha desaparecido del imaginario político del país. Yacu en una eventual segunda vuelta significa que hay un mensaje en los hechos de octubre del 2019 que no fue entendido por un sector del país. Algunas cosas, aunque Yacu no fue violento para los hechos de octubre del año 2019, sin embargo, ¿qué significa? Significa que el país quiere algo más diferente, algo diferente quiere el país. Quiere salir de este enclaustrado Correa-Moreno y lo que Moreno hizo frente a Correa. Eso quiere salir del país, eso tiene que quedar en el pasado. Insisto, la dolarización, el riesgo del dinero electrónico, Venezuela estarán gravitando en el voto ecuatoriano. Pero hay un 30% para el que no gravitan esos temas y sigue votando por quien Correa diga. Así será. Eso vamos a ver en los días que vienen. Lo cierto es que existe un porcentaje importante, abogado, de votos que van a ser disputados por los finalistas. A su criterio, ¿cuáles son los elementos que determinarán el convencimiento de esos ciudadanos que no votaron por ninguna de las opciones, de las tres opciones que se están disputando en la final? Yo diría, más se busca por el Ecuador convicción en algunas cosas. Primero, la dolarización tiene que mantenerse como tal. Segundo, el Ecuador no puede ser Venezuela. Tercero, una opción de propuestas reales de gobierno, no de discursos, no de fraseología. Y yo diría que también se busca de alguna manera un gran encuentro en las coincidencias que el Ecuador tenga, más allá de los candidatos. Abogado, ¿se abre en este momento el espacio preciso para que se desarrolle un baratillo de ofertas o cree usted que es la sensatez lo que se terminará imponiendo? El país quiere sensatez, no el baratillo de ofertas, eso quiero ser bien claro, porque aún aquello de los $1.000 a 1 millón de familias no funcionó en la magnitud que quiso Arauz, porque los resultados no lo evidencian. Aquí está el correato duro, es el que es la base de algo más de 32% que tenga el señor Arauz. Sobre el rol del Consejo Nacional Electoral había algunas expectativas, si bien es cierto que falta ahora el proceso de escrutinio, sobre todo de las actas que tienen inconsistencias y que eso llevará algunos días. De lo observado durante la jornada de ayer, ¿qué opinión le genera, abogado? A ver, yo creo que ayer estuvo operando bastante bien el sistema electoral, pero lo que pasó antes de las elecciones fue de vergüenza. Creo que es uno de los pocos países donde se mercantiliza, se comercializa con tanta grosería los membretes políticos. Eso tiene en el Ecuador que desnudarse y tiene que corregirse totalmente. Tal como se había previsto, ninguna organización política obtiene mayoría simple en el legislativo. Esto nos llevará nuevamente a un ejercicio de mayorías móviles que planteará al próximo gobierno a desarrollar un ejercicio de diálogo nacional si es que quiere viabilizar las reformas legales que le permitan implementar los más profundos cambios que plantean en sus programas de gobierno. ¿Lo ve posible o cree que habrá sectores de la clase política ecuatoriana que preferirán apostarle al poco rentable ejercicio de ser opositor desde el primero de los días? A ver, creo que va a haber oposición siempre, pero aparte de eso, me da miedo que sigamos en la corrupción.
de vender votos para cada, o de comprar votos para cada proyecto. Yo creo que eso sería nefasto y por eso sería bueno terminar de desnudar toda esta corrupción que fue una práctica por lo menos los últimos años de gobierno. Había que gestionar voto por voto en las leyes que se votaban en el Ecuador. En relación a lo que sucedió hace 4 años cuando el gobierno entregaba 2 países, uno que solo existía en la imaginación de quienes alistaban la huida para después de entregar el poder con discursos de mesa servida, y otra realidad, otro país que se ubicaba en las antípodas del anterior, con cifras que no se compadecían con la crítica realidad de caja fiscal vacía, déficit fiscal y endeudamientos escondidos. ¿Se podría decir que ahora el próximo gobierno al menos tendrá cifras claras que le servirán de soporte para tomar decisiones, abogado Roldós? No puedo yo afirmarlo en este rato. Pienso que ese es un compromiso de los últimos meses de Moreno, transparentar el Ecuador. Así lo digo claramente. Moreno no es un actor político para mañana. Él tiene que asumir ese compromiso. Tiene que liberarse del peso terrible que significa su entorno del correato. Tiene que enfrentar el Ecuador la posibilidad de alguna vez trabajar sobre verdades y no sobre mentiras, porque la circunstancia no hace conveniente decir la verdad. No hay medias verdades en el Ecuador. Hay mentiras, aunque se las quiera pintar de medias verdades. Los candidatos que se disputan el ingreso a segunda vuelta, Yacu Pérez, el señor Guillermo Lasso, ¿tienen la capacidad de aglutinar alrededor de sus propuestas y de sus figuras un proyecto de unidad nacional, abogado? Bueno, ojalá hagan el esfuerzo, uno u otro, pero un esfuerzo no solamente para llegar a segunda vuelta y triunfar. Esfuerzos para el Ecuador de los próximos años y para trazar un sendero en el Ecuador. Ese esfuerzo deben hacerlo, debe ser la gran responsabilidad que deben evidenciar en el Ecuador. ¿Qué se requiere para eso, para generar un proyecto de unidad? La capacidad de diálogo consistente y no en función de solamente reparto de poder. León Roldós, analista político, ex vicepresidente de la República, nos acompañó esta mañana aquí en Contacto Directo con el análisis de las recientes elecciones. Todo en caliente. Nos vamos a una pausa, Lenin, y cuando regresemos estará con nosotros Yacu Pérez, el candidato presidencial por Pachacutic, cuando a esta hora el CNE tiene los resultados del 97.56% de las actas procesadas. Quédese con nosotros, volvemos con eso. Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacutic, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Buenos días a usted y a todos los ecuatorianas y ecuatorianos. Con el 97.56% de las actas procesadas a esta hora, Arauz tiene el 32.20%, usted el 19.80% y Guillermo Lasso el 19.60%. Y hay 5.599 actas con novedad que está reportando el CNE, eso significa el 13.96% de las actas procesadas. Siendo este resultado apretado, me refiero entre el segundo y tercer lugar, ¿va a esperar el 100% de las actas procesadas? Primero quiero expresar mi mayor agradecimiento, reconocimiento, me faltan palabras para poder decir a las ecuatorianas y ecuatorianos esa confianza, esa fe, esa esperanza que pusieron en nuestras candidaturas. Gracias de todo corazón. Segundo, pasamos virtualmente a la segunda vuelta. Si bien es apretada, como muestran los resultados del Consejo Nacional Electoral, 19.80 a 19.60, pero la tendencia se mantiene. Por más que falte el 2.4% de hacerse el escrutinio, prácticamente la tendencia se mantiene. Porque además, en algunas provincias lejanas, de la misma provincia donde soy yo, Azuay, Loja, Chimborazo, Morona, Santiago, que falta todavía el 25%, Napo el 20% de escrutarse, y en donde nosotros ganamos ampliamente, la tendencia se va a mantener. Pero no solo eso, sino algo más, y aquí sí es muy curioso, y le invito a los ecuatorianos y ecuatorianas a analizar. ¿Cómo es que nosotros tenemos 19.80 si a nivel de diputados
a nivel de diputados asambleístas provinciales, usted puede verificar en el CNE, en la página oficial, alcanzamos el 33.5%, incluso más arriba del partido de Arauz, y creo que tiene apenas el 7.25%. Si generalmente el candidato a la presidencia es el que empuja al resto de candidatos para la asamblea, y que ahí para la asamblea tienen 33.5%, y nosotros apenas tenemos el 19.80%, inconsistencia existe. Alguna mano invisible está distorsionando esos datos. Y esto también es la misma tendencia a nivel de Parlamento andino. El partido de Arauz tiene el 28%, nosotros el 24%. Creo tiene el 7%, pero podrían decir, bueno, es alianza. Los socialistas cristianos tienen el 8%, 8, 7, 15%, y nosotros el 24%. Igual sucede en asambleístas nacionales. Es decir, por cualquier lado, yo de lo que presumo, y aquí hemos hecho un análisis con todos nuestros técnicos que elaboraron también nuestro equipo de control electoral y una propia plataforma que, dicho sea de paso, se intentó hackearse, provenía desde Estados Unidos y la otra desde China, y que presentamos la denuncia para que eso no puede quedar, que no quede en impunidad. Pero con nuestros técnicos se pudo ver que al menos 10 puntos, escúchese bien, y no quiero caer en una simple conjetura, 10 puntos algo pasó. No sé qué. Ok, pero si estamos hablando de 10 puntos, usted dice no ser una conjetura. Usted ayer estuvo haciendo un llamado a sus compañeros de avanzada, decía, para que vengan a Quito, que vengan a defender sus votos, porque esto no iba a terminar muy pronto, les dijo. Por eso insisto en si hay que esperar a ver el 100% de los resultados oficiales. No está haciendo ningún llamado a movilización, o qué pasa con esos puntos porcentuales en diferencia. ¿A qué se refiere que estaría actuando esta mano invisible? Hay que defender la voluntad del pueblo, hay que defender la democracia. Los fraudes, las inconsistencias no son un buen presagio. Y sí, nosotros hacemos un llamado a todos los ecuatorianos: transparencia en el proceso electoral, simple, transparencia. Y decirles que a nuestros compañeros adherentes de Pachacuti, y no solo de Pachacuti, porque el movimiento indígena es un sector a la que yo me represento y tengo el privilegio, el honor de representarlos, pero somos una candidatura de diferentes sectores sociales, de diferentes, y por lo tanto el llamado era para estar vigilantes, para que vuestra voluntad, para que su voto no sea vulnerado y se vaya nuestros números se vayan a otras tendencias, a otros partidos políticos. Y en efecto, ayer los compañeros se acercaron y estuvimos presentes. Prácticamente no hemos dormido toda la noche, toda la madrugada, vigilando, haciendo vigilia en las afueras, en los bajos del CNE, en el Suite Hotel donde estuvieron reunidos los señores del Consejo Nacional Electoral. Y hay algunas inconsistencias. Incluso los observadores de la OEA pudieron indicarnos que efectivamente pudieron también ellos verificar. No se les permitía tomar una fotografía de las actas originales, sino tan solo de los borradores. Peor entregar una copia de las actas originales. El candidato Arauz ayer rechazaba la actuación del CNE de publicar el conteo rápido cuando había este empate técnico. Es decir, en el conteo rápido el margen de error puede ser de más o menos un 1%, pero si la diferencia entre un candidato y el otro estaba justamente entre ese 1%, es que se hablaba de un empate técnico. Ahora, con este porcentaje de actas con novedad que está reportando el CNE, según cómo se resuelvan cuando hay una diferencia tan pequeña, ¿no creen que puede cambiar el resultado? Mire, cuando los técnicos, los expertos en materia electoral y los que manejan las matemáticas y los algoritmos indican que una vez que se consolide el 40% de la votación, el resto más o menos va en esa misma tendencia y no hay variaciones, sino extremadamente
mínimas, o sea, que prácticamente no van a afectar, no van a influenciar, no van a incidir en el resultado final. Eso lo dicen los técnicos, yo apenas estoy trasladando, convidándoles esta información que ellos manifiestan. Ahora, con eso dicho, y aunque usted dice no estar sorprendido por los resultados, su votación y la de Javier Hervas significaron el 36% de la votación. En el 2017, el Acuerdo Nacional por el Cambio, ahí estaba la ID y Pachacutic, obtuvo el 6%. En la del 2013 tuvieron el 3%. Es decir, del 3 al 6 a más del, o al casi 20% a su juicio. ¿Qué dice el país de esa votación? El país cambia. Yo siempre suelo repetir esta frase medio emulando a Heráclito, que decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Yo digo, nadie recibe 2 veces el mismo sol. Cada año, cada día, cada periodo, cada proceso electoral es distinto. Y ahora han visto en esta persona y en el movimiento y en las organizaciones sociales como una opción. Quizás la última alternativa que le queda a los ecuatorianos para luchar contra la corrupción, para luchar por la honestidad, para luchar contra la arrogancia en beneficio del respeto a los derechos y las libertades, para buscar una reconciliación nacional, para hacer de que el extractivismo, la contaminación, el cuidado del planeta se le tome en serio, porque el cambio climático o el calentamiento global ya no es una amenaza, es una realidad. Y eso estamos en una fusión perfecta entre lo que piensan toda nuestra sabiduría milenaria con el pensamiento, con la comunidad científica internacional que este rato está puesto sus ojos fijamente en el calentamiento global, y que es ahí una obligación imperativa de nosotros de luchar. Entonces, esta nueva corriente, esta tercera línea que empieza a imperar en el Ecuador, nos hace ver que somos una fuerza política. Este rato, así como estamos, seríamos a nivel de presidencia la segunda fuerza política del país. Pero si hablamos en el contenido y con los resultados de los asambleístas provinciales, somos la primera fuerza política del país. Si suman de cara a lo que se viene, si suman su votación, incluso con la de Guillermo Lasso, llegan a más del 55% para una segunda vuelta. ¿Qué tan fácil será, considerando los votos de Hervas también, qué tan fácil será endosar, que haya una transferencia de votos a un solo candidato, más que por afinidad, como un voto en contra del candidato del correísmo que obtuvo el 32% en esta primera vuelta? En efecto, 2 situaciones. Uno, el gran perdedor de estas elecciones es el candidato del correísmo. Según las proyecciones que manejaban ellos y sus encuestadoras, decían que iban a llegar en una sola vuelta, o sea, iban a tener más del 40%. Pero decían, bueno, estamos en el 38%, en el 40%. Al final llegaron a tener 32%. Entonces, se cayeron. 1. 2, ellos tienen un techo. Nosotros no tenemos techo. Y a quienes, por eso ellos estaban hablando también de intentos de fraude y todo esto, porque no querían que entremos nosotros a la segunda vuelta, que entre cualquiera, menos Yacu Pérez, porque para ellos le va a volverse cuesta arriba derrotarnos en las urnas en la segunda vuelta. Y por eso ellos querían que entre el candidato de la banca o cualquier otro candidato. Y por eso ellos buscaban, porque recuerde usted, las encuestadoras a nosotros nunca nos pusieron en segundo lugar. El Exipol no nos pone en segundo lugar, porque las 2 empresas, Sedatos, que quiero ver ahora qué dice Sedatos, qué explicación, qué leguleyada nos presenta ante el país, porque eso es antiético, decir una cosa frente a una realidad que nos pone 5 puntos de diferencia. O sea, se equivoca en mi caso 2 veces, primero en elección para la prefectura y ahora en elección a la presidencia de la República. Lasso, Hervas obtuvieron una buena votación en la sierra, en la Amazonía, pero ¿qué pasa en Guayas? Unión por la Esperanza ganó, y vea usted cómo. En Guayas votaron 1.600.000 personas, el 41% fue para Arauz versus el 25%, esto con el 98% de las actas procesadas casi. En Manabí votaron 867.000 personas, 52% Arauz, 15% Lasso, 6% usted, igual con el 98% de actas procesadas. Es decir, Arauz tiene una votación bastante alta, le ganó a Creo en alianza con PSC en Guayas, en Manabí, bastiones que en su momento fueron votos duros PSC. Eso es lo que nos explica. Los hermanos de Manabí y del Guayas dicen, eso es imposible. Nosotros estuvimos arriba. A raíz del debate presidencial,
con toda la gente que estuvo ahí y expertos, decían subimos entre el 5 y el 7% solamente en la provincia del Guayas. Algo pasó ahí, en Guayaquil, en Manabí particularmente, porque en el resto de provincias estamos bien. Nosotros ganamos en toda la Amazonía, 6 provincias de la Amazonía barrimos. En la sierra, casi en todas, excepto Pichincha y alguna otra más. Pero en la mayoría de Cotopaxi hasta Loja, todas esas provincias ganamos y ampliamente. Entonces sí, en la costa habría que revisar. A nosotros nos encantaría una reapertura de las actas. Ahí se transparentaría la verdadera información, refiriéndonos a las candidaturas presidenciales, porque ahí podríamos ver qué pasó, cómo es que a nivel de asambleístas, a nivel nacional tenemos el 33.5% y a nivel de la presidencia solo nos quedamos con el 19.80%. Entonces, si hay sindéresis, si hay coherencia, si hay lógica, nosotros no deberíamos tener 19.80, deberíamos tener mínimo el 30%, porque no el 33%. Es más, podríamos tener más. Reitero, porque generalmente las candidaturas presidenciales van empujando a las candidaturas locales. Para lograr esas sinergias, tener más votos, pensando de cara a la segunda vuelta, el reto estará en entender realmente las necesidades del electorado, de quienes no les dieron su voto en esta primera vuelta y que se dé realmente una unidad. Recordemos, por cierto, sobre esto, lo que dijo hace poco Guillermo Lasso. Quiero hacer una declaración muy enfática que le puede sorprender a usted. En el mundo de Dios todo puede pasar en el último momento. Si Yacu Pérez pasa la segunda vuelta, téngalo por seguro. Desde hoy declaro mi apoyo a Yacu Pérez. ¿Y qué dice usted sobre eso? Bueno, gracias, le tomo la palabra. Ya estamos en segunda vuelta. Ahora vamos a ver si nos apoyan. Lo único que queremos es que no nos pongan condiciones, sino la única condición de trabajar pensando en los más pobres, pensando en la lucha contra la corrupción, por la honestidad, por un cambio de 180 grados, porque nadie de los que hemos sufrido persecución, nadie de los que tuvimos toda esa tragedia de los 10 años, yo diría de todos los ecuatorianos, porque algunos dicen, hablando de Correa, robó pero hizo obras. Y yo siempre suelo decir, hacer obras es una obligación del mandatario, robar es un delito y los ecuatorianos somos gente honesta. Y por eso les extiendo las manos, les invito a los otros sectores sociales y políticos. Esta es la opción, esta es la alternativa. Nosotros somos el cambio, nosotros somos la candidatura de la reconciliación, de la honestidad. Y aquí tienen los ecuatorianos la inmensa oportunidad de dar un cambio, un viraje, dejar atrás, voltear la página del pasado y apostar por el futuro. El candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa y volvemos. Estamos despidiendo con esto esta emisión de Contacto Directo. Lenin, ya vienen las noticias. Que tengan todos un buen día. Seguiremos pendientes de lo que ocurra con el conteo oficial por parte de la autoridad electoral y sobre todo de la resolución de aquellas actas que constan como inconsistentes y donde parecería que se va a definir a quien acompañe a Andrés Arauz en una segunda vuelta. Buenos días.